Vamos a iniciar la grabación para entonar el himno, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias por abrir cámaras. Entonces, vamos a dar inicio con la entonación del himno. Ustedes saben que es muy, muy importante el himno de la universidad. Tiene una letra en donde contempla no solo a los estudiantes actualmente, sino que contempla cuando ustedes estén graduados. O sea, va para bastante. Están en primer año, pero la vida pasa rápido y cuando sientan ya se están graduando, ¿de acuerdo? Voy a permitirme compartir pantalla para entonar el himno. ¿Estamos listos? Alma mater, origen cristiano, entonces en la patria el deber, y remonta su luz alargando, como un signo que radia saber, al llamado puntual de la ciencia, acudimos con paso triunfal. La verdad es tu fértil herencia, libertad es tu lema inmortal. Estudiantes de Mariano Calves, vengan siempre a vuestra universidad. Con la al estudio encomiable, proclamar el amor, la verdad. Ay, mamá, yo gusta arraigando en su símbolo de alta virtud. En tus aulas un cálido enjambre le da mieles a la juventud. Egresados volver orgullosos, contentos ceñido en la sien. Compartir los recuerdos gloriosos que os hicieron personas de bien. Estudiantes de Mariano Calves, vengan siempre a vuestra universidad. Con la entrega descubren encomiable, proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Gracias entonces por haber entonado el himno conmigo. Yo sé que ya se lo están aprendiendo. Y entonces ahora pueden cerrar cámaras. Vamos a proceder con semana 17, ley de senos, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta ley es muy, muy fácil. Ya vimos, yo creo que lo más difícil de trigonometría. Y esta ley lo que nos dice es, si el ángulo es el más grande del triángulo, recuerden que la ley de senos va a presentar. Entonces, en semana 17. Y hoy damos inicio con ley de senos. Les explicaba que la ley de senos es la más fácil de todas las herramientas para resolver triángulos, ¿de acuerdo? Lo más importante que ustedes tienen que saber que la ley de senos se aplica en triángulos no rectángulos. Si se aplica en triángulos que no son rectángulos, significa que no tenemos hipotenusa, ¿de acuerdo? Acá no hay hipotenusa, no hay catetos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de triángulos que son no rectángulos, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, aquí vamos a decir que el ángulo que es más grande, el ángulo beta en este caso es el ángulo más grandote de este triángulo, y al ángulo más grandote en el triángulo se va a poner el lado más grandototote, ¿de acuerdo? Al ángulo mediano se va a proporcionar el lado mediano y al ángulo pequeñito se va a oponer el lado pequeñito. O sea, tenemos nosotros que, para nuestra clase, así como lo vimos, vamos a decir lo siguiente. Permítanme, vamos a subir esto. Esta es la información que ustedes encuentran en todos los libros, pero para nosotros vamos a decir que el seno del ángulo A va a ser igual al seno del ángulo B, y esto va a ser igual al seno del ángulo C, pero en este caso lo que vamos a hacer es que el seno del ángulo A, el seno del ángulo B y el seno del ángulo C van a ser proporcionales en tamaño, ¿sí? El seno del ángulo A va a ser proporcional en tamaño al lado A. El seno del ángulo B va a ser proporcional en tamaño al ángulo B. Y el seno del ángulo C será proporcional al ángulo C. Pero esto es cuando nosotros queremos encontrar ángulos. Bueno, cuando nosotros queremos encontrar ángulos, utilizamos estas fórmulas. Pero si nosotros queremos encontrar la magnitud de un lado, la fórmula que usaremos va a ser esta misma, solo que invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a usar A igual B igual C, pero cada uno de estos proporcional al seno del ángulo que está formando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que necesito que ustedes aprendan, que la función seno de un ángulo es igual a la proporción de cada lado con su ángulo opuesto respectivo, o la proporción de cada ángulo dividido el lado opuesto respectivo. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es, ¿podemos usar la misma fórmula para todo? Sí, pero es más fácil que trabajemos de esta manera. Si lo que ustedes quieren es encontrar ángulos, van a colocar los ángulos encima, en el numerador, ¿de acuerdo? Si lo que usted quiere es encontrar un ángulo, va a hacer comparación de estas igualdades, pero no de las tres, solamente de dos. Recordemos que para resolver un triángulo siempre vamos a necesitar tres datos. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con triángulos que son no rectángulos, nos van a dar siempre tres datos. Dos de ellos van a corresponder a un ángulo y a su lado opuesto. Siempre. Siempre que yo tenga un ángulo y el lado opuesto, sé que voy a aplicar ley de senos. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que yo quiero encontrar es la magnitud de un lado? Entonces, yo coloco los lados en el numerador. Cuando lo que quiero es encontrar la magnitud de un lado, colocaré los lados en el numerador. Es decir, invierto
mi ley de senos. Mucho frío, perdón. Entonces, invierto mi ley de senos. Repito, si lo que yo quiero es encontrar un ángulo, coloco los senos de los ángulos en el numerador. Pero si lo que yo quiero es encontrar la magnitud de un lado, entonces coloco las magnitudes en el numerador y los senos de los ángulos en el denominador. Muy bien, eso es todo. Como me van a dar siempre 3 datos, si ustedes se dan cuenta, siempre me van a dar 3 datos, entonces pensemos que me van a dar el seno del ángulo A con el valor del lado A y el seno del ángulo B. Entonces, de estas 4 variables, yo voy a desconocer una. Entonces, la despejo y listo. O sea, es rapidísimo. Veamos un ejemplo. Aquí me dicen que tengo este triángulo. Conozco 2 ángulos. ¿Cómo encuentro el tercer ángulo? El ángulo teta. Pues nosotros conocemos el axioma que dice que la sumatoria de ángulos, axioma que me dice que sumatoria de ángulos internos es igual a 180 grados, ¿verdad? Ese es un axioma que vamos a utilizar para encontrar mi tercer, lo voy a hacer un poquito más arriba para que quede más claro. Para encontrar el ángulo teta, entonces yo sé que la sumatoria, así dice el axioma de trigonometría, que la sumatoria de ángulos internos en todo triángulo es igual a 180 grados. Entonces, conozco el ángulo de 60 grados y el ángulo de 15. Le resto a los 180 y entonces ya sé que el ángulo teta es 105 grados. Muy bien. Ahora fíjense que me da este ángulo de 15 grados y el valor del lado opuesto. Recuerden que aquí no tenemos catetos. Entonces, yo conozco este lado con este ángulo, de inmediato puedo aplicar ley de senos. ¿Cómo? Pues digo, acá tengo el ángulo de 60 grados, entonces digo, ¿qué es lo que quiero encontrar? El cateto. Entonces, perdón, aquí no son catetos, el lado A. Cuando yo quiero encontrar magnitud de un lado, vean esto por favor. Cuando yo quiero encontrar la magnitud de un lado, coloco los lados en el numerador. Entonces, acá yo voy a hacer que el lado A es a 60 grados, como el lado B, el lado 30, es a 15 grados, a seno de 15 grados. Entonces, este seno de 60 grados que está dividiendo, lo paso a multiplicar y me va a quedar entonces 30 por seno de 60 grados. ¿Ya se dieron cuenta de algo? No. Estamos hablando de grados y que aquí no está indicado. Entonces, tenemos que escribir correctamente. No nos podemos dar el lujo de escribir con errores, ¿de acuerdo? Eso no estaría bien. Entonces el ángulo de 60 grados se va a multiplicar con el lado de 30. Con el lado de 30. Muy bien. Es el valor que no conocemos. Y así despejamos el lado A, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo. Solo es despejar la variable que no conocemos y listo. ¿Ven que es mucho más fácil? ¿Verdad que sí? Entonces, de los 4 valores que tengo en esta igualdad, no conozco 2. No conozco 1. Entonces lo despejo. Y como somos bien inteligentes, si lo que quiero encontrar es un lado, coloco los lados arriba. Y ya. Entonces, lo que está dividiendo lo paso a multiplicar del otro lado. Ahora fíjense bien. Me está pidiendo el lado B. Y como ya encontré teta, aquí sí tengo que utilizar el dato que yo encontré. Entonces, ahora me está pidiendo el lado B.
Entonces coloco los lados arriba y digo, B es a seno de 105 grados. Por favor, colóquenle la chibolita que significa grados, por favor. Entonces, B es a seno de 105 grados, como 30 es a seno de 15 grados. Entonces, seno de 105 grados se está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Y ya encontré los valores. ¿Verdad que es mucho más fácil? Entonces, ingeniera, el dato que vamos a utilizar para multiplicar todos va a ser el primero que tengamos, o sea, el que nos da el ejercicio, por así decirlo. O podríamos haber usado... Puede usarlo, depende de cómo lo escriba, pero lo importante es que de los 4 valores, uno no conoce. Entonces despeja ese uno. Y como yo les estoy dando a ustedes directamente que si lo que quieren encontrar es un lado, colocan los lados arriba. Así que lo que tienen abajo lo van a pasar multiplicando del otro lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuevamente otro triángulo. Ojo con esto, que no es triángulo rectángulo. Cuando ustedes le den, en apariencia pareciera que es un rectángulo, pero si no tiene este símbolo aquí, si no lo tiene, es que no es rectángulo. No vayan a caer en la trampa de algunos autores que parece rectángulo, pero no es. Entonces, aquí indica perfectamente que son 120 grados. Por lo tanto, no es un triángulo rectángulo. Y eso significa que vamos a aplicar ley de senos. ¿Por qué? Porque conocemos el ángulo de 120 grados y el lado opuesto. ¿Qué es lo que voy a encontrar ahora? Miren, voy a encontrar alfa. Entonces coloco los ángulos por arriba, ¿de acuerdo? Por eso es que es importante que ustedes vean y que aprendan esto, ¿eh? Esto, porque esta es la base. Aquí queríamos encontrar, los voy a colocar, aquí queríamos encontrar magnitud de lados, ¿verdad? Entonces las fórmulas que usamos fueron estas. No lo voy a escribir, perdón. Aquí lo que queremos es encontrar ángulo, entonces escribimos los ángulos por encima, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven, aquí voy a quitar porque aquí no queremos encontrar lados, aquí nosotros queremos encontrar ángulo. ¿Por qué? Porque estamos relacionando el seno de 120 grados con el lado opuesto y queremos encontrar alfa. Por lo tanto, colocamos el seno de los ángulos por arriba y escribimos. Seno de alfa es a 8, como seno de 120 grados es a 10. Entonces, despejamos. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar alfa. Entonces lo despejamos y listo. Acuérdense que siempre que queremos encontrar un ángulo, aquí sería seno de alfa, pero como lo que queremos es la magnitud del ángulo, encontramos seno inverso de esta operación, ¿de acuerdo? Para hacer el paso intermedio y que no se me pierdan. Aquí me quedaría seno de alfa. ¿Qué manda? Sí, ahí estamos multiplicando el 8 por el seno de 120, ¿verdad? Y después lo dividimos. Veamos. 8 está dividiendo a seno de alfa. Entonces, no lo aprenda como que tiene que dividir y tengo que... No. Usted vea lo que tiene enfrente. Aquí dice seno de alfa dividido 8. Es igual a seno de 120 grados dividido 10. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues yo quiero solo seno de alfa, no quiero dividido 8. Por lo tanto, el 8 lo paso a multiplicar del otro lado por el seno de 120 grados. Lo paso a multiplicar y esto
lo divido por el 10, que el 10 ya lo tengo ahí, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, entonces esto es dividido 10. Ahora, a mí me interesa encontrar el valor de este ángulo, no del seno del ángulo. Por lo tanto, la función seno la paso del otro lado haciendo la operación inversa. Entonces, hago operación inversa de seno, que multiplica a 8 por 120 grados, por seno de 120 grados dividido 10. Y ahí yo encontraré el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Que me da alfa igual, aquí lo tienen, lo voy a colocar aquí abajo para que no se pierda la secuencia. Aquí lo encontramos y me dice que alfa es igual a 43 grados 0,8 minutos y 14 segundos. Muy bien. Entonces, ahora ya conozco 120 grados y ya conozco alfa. Entonces, ¿qué hago para encontrar teta? Pues aplico el axioma. Ese axioma ya lo conocemos. ¿Qué me dice el axioma de los ángulos internos? Me dice que la suma de ángulos internos, en todo triángulo rectángulo es igual a 180 grados. Entonces, yo me voy a basar en este axioma porque ya conozco 120 grados, ya conozco alfa que mide 43 grados, 8 minutos 14 segundos. Así que esto me permite a mí encontrar teta, ¿de acuerdo? Vale. Entonces ahora vamos a seguir. Ya tengo teta, pero no conocía este lado. Entonces, para conocer este lado, ¿qué hago? Pues ahora digo seno de teta, ¿sí? Es a 23.8, como seno de beta es a 12.2. Y lo que quiero es encontrar teta, entonces, así es. O sea, siempre que nosotros resolvamos un problema de ley de senos, tenemos que observar que me tienen forzosamente, si me dan, voy a marcarlo aquí, un ángulo y el lado opuesto, cualquier otro valor que me den va a ser útil para aplicar ley de seno, ¿de acuerdo? Entonces aquí me dan el ángulo beta, me dan el lado opuesto y me dan este otro lado, 23.8. ¿Qué hago para encontrar teta? Entonces aplico seno de teta, que es lo que quiero encontrar, dividido el lado opuesto, y eso es igual a seno de beta dividido 12.2. Como lo que quiero encontrar es beta, entonces aplico función seno inverso, esto lo paso a multiplicar al otro lado, y entonces me queda 23.8 por seno de beta, que beta es 30 grados, aquí lo voy a separar un poquito más, 30 grados, 37 minutos, 03 segundos, ¿de acuerdo? Ese es el ángulo beta. Entonces, yo lo despejo y ya lo aplico. Adelante. Sí, mi duda era, ¿importa el orden en que lo hagamos o no? Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo dice? Disculpe. Dígame, ¿cómo? O sea, si primero buscáramos cualquiera de los tres, o sea, no por no. Dígame directamente qué es lo que está pensando. Cualquiera no es nada, entonces especifíqueme, por favor, así le puedo ayudar. Muy bien, digamos, aquí lo primero que está buscando creo que es alfa, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si yo quisiera buscar primero beta? Entonces, ¿podría hacerlo así? ¿Cómo va a buscar beta si beta ya lo conocemos?
Aquí está el valor de beta. Bueno. No lo vamos a buscar porque es un dato del ejercicio. Pero yo le Beta digo, ya lo si no estuviera, sí lo podríamos hacer así también. Si no estuviera beta, Ajá. no podríamos resolverlo porque no conocemos ningún ángulo. Muy bien. Gracias. Para aplicar ley de senos tenemos que conocer un ángulo y el lado opuesto. Si no conocemos un ángulo y el lado opuesto, en un triángulo no rectángulo, entonces tendríamos que aplicar la ley de cosenos. Es requisito para aplicar ley de senos que conozcamos un ángulo y el lado opuesto. ¿Vale? Ahora, yo acá estoy encontrando teta, ¿sí? Entonces, teta va a ser igual a seno de teta, es proporcional a 23.8, como seno de beta es proporcional a 12.2. Podríamos encontrar alfa también utilizando, voy a traerme lo del otro lado, y lo voy a colocar. Podríamos utilizar para encontrar ángulo, voy a quitar esto y luego. No, lo voy a insertar directamente aquí. Podríamos haber encontrado primero el ángulo alfa. Entonces nos quedaría, para encontrar el ángulo alfa, podríamos utilizar siempre vamos a escribir lo que queremos encontrar primero. Entonces yo diré, el seno del ángulo alfa es a 19.1, ¿sí? Como así es, el seno del ángulo alfa. Eso 19.1. Ay, siento frío, perdón. El seno del ángulo alfa es a 19.1, como el seno del ángulo beta es a 12.2. Bueno, no. Beta. Aquí está beta. Entonces, como seno del ángulo beta es a 12.2. Lo que necesito es que ustedes escriban primero lo que están buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando? El ángulo alfa. Entonces, ¿qué se hace? Pues aquí lo que tenemos que hacer, hicimos el seno del ángulo alfa. Para hacerlo por partes, el seno del ángulo alfa va a ser igual a 19.1 multiplicado por seno del ángulo beta. Muy bien. Y esto dividido 12.2. 12.2. Muy bien, entonces diremos seno del ángulo alfa, ya sustituyendo el valor, va a ser igual a 19.1 por seno de, ¿cuánto? ¿Cuánto vale beta? Y todo esto dividido 12.2. ¿Van conmigo? 12.2. Y como lo que yo quiero no es el seno del ángulo, sino yo quiero encontrar el valor del ángulo, entonces aquí yo digo
para no hacerlo solitos. Entonces aquí yo diré alfa o O. Alfa va a ser igual a función seno inverso de todo esto. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos, ahí está, función seno inverso de todo esto, y entonces le colocamos llaves y me dicen cuánto le da, por favor. Ahí estamos. ¿Cuánto da? Seno de 30 grados, 37 minutos, 33 segundos, y alfa es igual a 65 grados. ¿Cuánto les da a ustedes? Aquí abajo está la respuesta. Alfa es igual a 65 grados, 53 minutos, 17 segundos. ¿De acuerdo? Es otra forma de encontrar si hubiéramos encontrado alfa. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Pues ya conocemos teta y beta, solo lo restaron de 180 grados y llegaron a la solución. Entonces, depende del ángulo que hayan encontrado primero, ¿de acuerdo? Bueno. Aplicación de ley de senos. Entonces, aquí lo interesante, ¿se recuerdan cómo vimos las aplicaciones de triángulos rectángulos? Que se requiere como que leer bien el problema para entender qué es lo que me está diciendo el autor. Si yo entiendo el problema, pero cada una de las palabras, a veces, ay, esta palabra no importa, no. Cada palabra tiene una función y si está la palabra es porque es necesaria. Entonces, leamos. Una persona situada en un punto A se dirige en línea recta hacia un punto C. Otra persona hace lo mismo desde el punto B. Si la distancia entre A y B es 8 kilómetros, el ángulo CAB, muy bien. Entonces vamos a empezar y vamos a construir para que ustedes vean. A ver, traer adelante, ¿verdad? Aquí se debiera ver. Ahí está. Entonces vamos a intentar descifrar qué es lo que me está diciendo el ejercicio. Entonces me dice, una persona situada en un punto A. ¿Cuál es el punto A? Pues aquí no está diciendo dónde está, pero ustedes lo ubican. Bueno, para mí este va a ser el punto A, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Si para mí ese es el punto A y se dirige en línea recta hacia un punto C. Ah, bueno, entonces el punto C, ¿dónde está? En línea recta lo vamos a ubicar. Aquí va a estar el punto C, ¿de acuerdo? Eso dice el problema. Otra persona hace lo mismo desde un punto B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que otra persona que está en un punto B, ¿dónde va a estar B? No lo sé, pero como estamos hablando de triángulos, ubiquémosla por aquí. ¿De acuerdo? ¿Ok? Aquí está la persona en el punto B. Así es como podemos interpretarlo. Lo interesante de esto es que ustedes dibujen y entiendan qué es lo que les está diciendo el autor, ¿de acuerdo? Entonces, desde un punto B. Aquí está. Entonces, leamos nuevamente a ver si estamos en lo correcto. Una persona situada en un punto A, aquí está la persona, en el punto A, se dirige en línea recta hacia un punto C. Aquí va la persona y ya se dirigió al punto C. Muy bien.
Otra persona hace lo mismo desde el punto B, quiere decir que se dirige hacia el punto C. Muy bien. Si la distancia entre A y B es 8, cuando me dan distancias, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Por lo tanto, aquí se está cerrando el círculo. ¿De acuerdo? Y me dice que la distancia entre estos dos puntos es ¿cuánto? 8 kilómetros. Entonces yo escribo 8 kilómetros. Muy bien, me está dando esta distancia. Entonces, si la distancia entre A y B es de 8 kilómetros y el ángulo CAB, muy bien, ¿qué hago para marcar ese ángulo? Me voy a CAB. ¿Cuál es el ángulo? Este. No me dice el ángulo A, sino que el ángulo CAB. Por lo tanto, el ángulo que me está dando en este momento es este, que es el ángulo A. Pero, como les digo, cada autor lo hace a su manera. Y el ángulo CAB es para que no haya confusión. Y para él decir el ángulo CAB, es decir, el ángulo que está formado por el segmento de recta CAB. Y él dice que este ángulo tiene un valor de, el ángulo CAB es igual a 75 grados. Muy bien. Entonces yo vengo y escribo mi ángulo de 75 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Tengo ya lo que el problema me está dictando, el ángulo CAB y el ángulo CBA. El ángulo CBA. Ese ángulo que me está dando ahora, para lo que nosotros hemos trabajado siempre es nuestro ángulo B, solo que el autor le llama CBA, es decir, el ángulo que forma la recta CB con la recta, segmento de recta AB. Entonces, muy bien, este otro ángulo mide 45 grados. Colocamos los 45 grados. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto mide este otro ángulo? ¿Qué distancia tendrá que recorrer cada persona? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Los lados, ¿verdad? ¿Cuáles? Los lados AC y BC. AC y BC. Muy bien. O sea, para como nosotros lo hemos trabajado, el lado AC para nosotros es el lado B. Y el lado BC para nosotros, como lo hemos trabajado, corresponde al lado A. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, este lado que me da el problema es el lado C. Recuerden que los lados se escriben con minúscula. Entonces, leamos nuevamente el problema, porque vean, cuando uno empieza a hacer la gráfica, una persona sitúa en un punto A, se dirige hacia una línea recta del punto C, así no entienden. Entonces, deben leer pausadamente e ir interpretando lo que el autor dice. Entonces, una persona situada en un punto A, aquí está la personita, se dirige en línea recta hacia el punto C. Otra persona hace lo mismo desde el punto B, se dirige hacia el punto C. Si la distancia entre A y B es 8 kilómetros y el ángulo CAB es 75 grados y CBA es 45 grados, ¿qué distancia tendrá que recorrer cada persona? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Pues me está pidiendo el lado B y me está pidiendo el lado A, ¿de acuerdo? Entonces, lo encontramos. ¿Cómo lo encontramos? Pues tenemos una herramienta. Esa herramienta para triángulos no rectángulos, porque aquí ninguno mide 90 grados. Entonces, para empezar,
vamos a encontrar este ángulo faltante. ¿Cómo lo encontramos? Con el axioma. Con el axioma. ¿Qué dice el axioma? Los ángulos internos suman 180. La sumatoria de ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, ya conozco a 180 grados. Muy bien. Entonces, vamos a sustituir esto y vamos a decir, la sumatoria de ángulos internos en todo triángulo es igual a 180 grados. Muy bien. Quiere decir que 75 grados más 45 grados más, ¿cómo se llama el ángulo que hace falta? C es igual a 180 grados. Entonces, C es igual a 180 grados menos, ¿verdad? Lo podemos colocar abajo. Este es el que quiero pasar abajo. Entonces, C es igual a 180 menos esto. Y aquí obtengo que C es igual a ¿cuánto? 60 grados. ¿No? 60 grados. ¿60? Grados. 60 grados. Entonces, ahora ya conozco. Cuando ustedes coloquen acá, en el triángulo original donde están los datos, cuando coloquen los datos que han encontrado, por favor, los escriben con rojo, porque eso significa que esos son los datos que yo encontré. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma ordenada, porque yo encontré el ángulo de 60 grados. ¿Ahora qué hago? Ahora, ¿qué quiero encontrar? Encontremos el lado A. Entonces, ¿qué me dice la ley de senos? Ley de senos para obtener el lado A. Entonces, como lo que quiero es un lado, entonces yo digo el lado A es igual al lado B. O sea, el lado A es proporcional al ángulo A, como el lado B es proporcional al ángulo B. Entonces, estos son mayúsculas, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. ¿Qué es lo que quiero encontrar? El lado A. Entonces despejo el lado A. ¿Cómo me queda? Pues el lado A está siendo dividido por el seno del ángulo A. Y como yo no quiero el ángulo este, entonces yo despejo el lado A, el seno del ángulo A pasa a multiplicar a B. ¿De acuerdo? Y esto siempre es seno dividido B. Ahora sustituimos valores y nos queda
aquí a la par. Nos queda que A es igual. Seno de A es seno de 75 grados por B. No, perdonen, aquí me estoy equivocando. No podemos usar A y B. Tenemos que usar, perdón. Tenemos que usar C porque B y A no conocemos. Disculpen. Ojo con ese gran error. Cuando nosotros vamos a trabajar, tomamos un ángulo y un lado conocidos. Entonces, lo vamos a comparar con C, porque con C conozco el lado y conozco el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces digo, seno de A es 75 grados por el lado C, que son 8 kilómetros, dividido el seno de C. ¿Cuánto mide C? El ángulo C mide 60 grados. Y entonces resolvemos esa división y me dicen cuánto da, por favor. Sí, me dio 8.9228. ¿Le digo todo el número o? No. ¿Cuánto? No. No. Revisemos, por favor. 8.92. 8.92. Bueno, ok, gracias. 8.92. Ahora vamos a encontrar el lado B. Y entonces, ley de senos para obtener el lado B. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos otra vez esta fórmula solo para... Y entonces aquí vamos a decir qué datos B. Lo que queremos es B, entonces trabajamos con B y con C, que es el dato original, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a trabajar B con C, porque C son los datos que me da el problema. Y entonces ahora sustituyo, como lo que quiero es B, entonces seno de B mayúscula pasa del otro lado multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces esto nos queda así. El lado B va a ser igual a seno de B por el lado C dividido seno del ángulo C. Y entonces B va a ser igual. Sustituimos valores. El seno de B, ¿cuánto mide B? 45 grados. Por C, ¿cuánto mide C? 8 kilómetros. Dividido seno de C. ¿Verdad? ¿Cuánto nos da esto? $6.53. María José, ¿verdad? Bueno, ¿estamos ahí? Esa es la forma de resolverlo. Y aquí encontramos A y encontramos B. La respuesta es, el lado A mide 8.92 kilómetros y el lado B mide 6.53 kilómetros. ¿Estamos? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo de aplicación. Acá me dice, y vamos a hacer,
La torre de Pisa tenía originalmente una altura de 179 pies, pero debido al hundimiento, esto va con H, hundirse va con H, ya me dio duda. Perdón. Sí, sí va con H. Me dio duda de repente, disculpen. Entonces, sí va con H. Entonces, ok. Pero debido al hundimiento en el terreno, saben que la torre de Pisa se ha hundido y se inclina un ángulo θ con respecto a la vertical. Cuando la parte superior de la torre se ve desde un punto a 150 pies de su base, el ángulo de elevación dice, repito otra vez para que lo vean despacio. La torre de Pisa tenía originalmente una altura de 179 pies, pero debido al hundimiento en el terreno, se inclina un ángulo θ con respecto a la vertical. Cuando la parte superior de la torre, o sea, este punto, se ve desde un punto a 150 pies, acá, de su base, el ángulo de elevación es 53. ¿De acuerdo? Determine el ángulo θ y encuentre la distancia D que se ha movido, esta distancia y este ángulo que se formó acá, con respecto a la perpendicular del terreno. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos este lado, conocemos este ángulo. ¿Podríamos conocer este otro ángulo, jóvenes? La altura. ¿Cuál es la altura? 150 pies. 179 pies. Ah, sí, sí, sí. 179 pies, perfecto. Entonces, aquí está. Inicialmente teníamos 179 pies. Lo que me están pidiendo es este ángulo que se ha inclinado y esta distancia que se ha desplazado la torre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos 179 pies rectos e inclinados son los mismos 179 pies, ¿verdad? Porque lo único que hizo es que estaba así y ahora está inclinado. Entonces, así como dice Carlos Eduardo, conocemos esta distancia y conocemos este ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Pues apliquemos teorema de Pitágoras. No, perdón, ley de senos. Entonces, conozco estos 150, conozco estos 179 y estos 53, que son los tres datos de un triángulo. Cuando yo voy a resolver triángulos, necesito tres datos. Encuentro entonces el ángulo alfa, porque como conozco este lado, puedo encontrar el ángulo alfa, y entonces escribo la ley de senos, arriba la ley de senos, el seno del ángulo alfa, despejo alfa con seno inverso y encuentro alfa. ¿Para qué me sirve eso? Pues si yo conozco estos dos ángulos, lo resto de 180 y conozco este otro. Al encontrar este otro, yo sé que estos son ángulos complementarios contiguos, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, como son complementarios contiguos, entonces yo conozco beta y en ese momento le resto 90 grados y voy a conocer teta. Ahora, la altura de la torre es 179 pies y como ya conozco teta, entonces tangente de 179 pies es el cateto opuesto dividido el adyacente y me da que se ha desplazado 17.27 pies y 5 grados 30 minutos 44 segundos. ¿Ven qué bonito es la matemática?
Uno dice, wow, qué interesante cómo lograron desenredar y descubrir todo eso. Pues con aplicaciones de trigonometría, ¿de acuerdo? Entonces, ciertamente es muy bonito. Yo quiero que ustedes lo vean despacio y que lo hagan ustedes solitos. Tenemos acá un tercer ejemplo. Se construye un puente sobre un cañón. Aquí está el cañón y aquí está el puente. La longitud del puente es 1537 metros desde el punto más bajo del cañón. Los ángulos de elevación de los extremos del puente son ángulos de elevación, o sea, con respecto a la horizontal. Son 78 y 72 grados. Observen que acá les dan la distancia en metros y acá tienen una distancia en pies. Observen eso. 1537 metros. Aquí está, ¿ven? Entonces, el ángulo de elevación es este. Tenemos ángulos internos alternos, entonces este mide 72, este mide 72. Este ángulo son alternos internos entre paralelas. No sé si entienden este concepto o se los explico un poquito antes. Explícalo. Yo tengo acá una... No. Yo tengo acá aquí, una línea recta. Y tengo otra línea recta. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a estas dos líneas rectas les voy a atravesar otra línea y las atraviesa las dos. Muy bien. Y yo sé que el ángulo que forma acá es 35 grados. Este ángulo que forma esta recta que la atraviesa es un ángulo de 35 grados. Muy bien. Aquí está. 35 grados. Entonces, ¿cuántos grados mide este otro ángulo? Ahorita lo muestro. ¿Cuántos grados mide este ángulo? ¿Cuánto mide? Jóvenes. ¿Mide lo mismo? ¿Cuánto es lo mismo? 35 grados. Porque es ángulo externo, creo. Mide exactamente lo mismo porque está siendo atravesado por una recta a dos paralelas. Entonces las dos paralelas con esta van a tener exactamente lo mismo. Entonces fíjense bien, pues aquí tengo yo 35 grados. 35 y de aquí hasta, observen lo que voy a pintar ahorita. De aquí hasta, y no muy grande, perdón, más chiquito. Ahora sí, de aquí para acá, ¿cuántos grados tengo? ¿Cuántos grados hay ahí? 145. ¿Cómo lo encontró? 180 menos 35 grados. No. ¿Cuánto tengo yo de aquí? Miren dónde está marcando el ángulo. ¿Dónde está marcando el ángulo? ¿Cuánto tengo yo de aquí hasta allá? De aquí hasta allá tengo 180 grados. Es un ángulo llano. Está cubriendo todo el plano. ¿Sí o no? Miren dónde lo marqué. Ahí hay 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar solamente el ángulo faltante? Ahí sí, le resto a los 180 grados los 35 y entonces el ángulo
Y aquí para acá va a ser 145 grados. ¿Lo ven? Ahora, este ángulo de 35 tendrá alguna relación con este ángulo de aquí. ¿Qué dicen ustedes? Estos se llaman ángulos alternos internos entre paralelas. Esta es una recta paralela. La voy a marcar con rojo para que la vean bien. Y la voy a hacer más gruesa. Esta es una recta paralela. Voy a quitarle el cuadro de diálogo porque ya no se quitó esto. Ahorita sigo compartiendo. Las rectas paralelas forman ángulos alternos internos entre paralelas y conservan los mismos ángulos. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Entonces, este ángulo con este en total suman 180 grados. ¿Sí o no? 35 más 145 me da 180. Este ángulo, voy a quitar este ángulo con este otro miden exactamente lo mismo, porque son ángulos alternos internos entre paralelas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, este ángulo que se forma aquí es idéntico a este, y es idéntico a este grandote obtuso de 145 grados. Si ustedes miran, esta recta es paralela a esta otra recta. El mismo concepto tenemos aquí. Esta recta es paralela a esta otra recta. ¿Logran verlo? Esta es una recta paralela a esta otra. Las dos son paralelas. ¿Sí? Son dos rectas paralelas. Entonces, este ángulo está haciendo, es como que atravesáramos esta recta, lo voy a hacer aquí. Solo que ahora está inclinado, pero es exactamente el mismo concepto. ¿Logran verlo? ¿Ya? Entonces, estas son dos rectas paralelas que están siendo atravesadas por una sola recta. Es igual a este concepto de 35 grados. Por lo tanto, estos 72 grados que están aquí, ¿lo ven? Son alternos internos entre paralelas. Por lo tanto, ese es el fundamento para pintar, para marcar los 72 grados aquí. ¿De acuerdo? No puedo quitar el cuadro de diálogo. Ahora sí. Entonces, ese es el concepto que necesito que ustedes aprendan ahora, que los ángulos alternos internos entre paralelas tienen la misma medida. Por lo tanto, este ángulo de 72 grados está siendo atravesado por una recta. Es este mismo concepto. Son dos rectas paralelas que están siendo atravesadas, por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Estas dos rectas paralelas están siendo atravesadas por este ángulo, por lo tanto, este de 72 es igual a este de 72. Y haremos lo mismo con la otra recta paralela que está atravesando, ¿sí? Es el mismo concepto, ángulos alternos internos entre paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen esto aquí, observen qué bonito es la trigonometría, porque ustedes ya saben
que un ángulo llano o un ángulo plano es igual a 180 grados. Y los 180 grados están aquí. Y esto mide 78 y esto mide 72. ¿Cuánto mide teta? $30. Exactamente, 30 grados. Y como aquí vamos a dividirlo por la mitad, quiere decir que 15 grados mide de este lado, ¿verdad? Muy bien, Eduardo. Aquí vamos a tener 15 grados y aquí vamos a tener otros 15 grados. Porque en total me va a dar 30 grados. Yo sé, por el concepto de ángulo llano, que de aquí para acá tengo 30 grados, ¿de acuerdo? Entonces, así es como nosotros encontramos todo esto, ¿sí? Entonces, ya tengo este ángulo, tengo este otro, conozco este, ¿y qué me están pidiendo? ¿A qué altura están separados? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo utilizo el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Seno de 72 grados es igual a... ¿a qué? ¿Qué me pedí? El cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? La longitud del puente es 1537. Aquí está. Ahí está. Nosotros habíamos encontrado acá antes, por ley de senos, habíamos encontrado los 1537 por el seno de 78. Y entonces, por favor, les voy a pedir que vuelvan a ver despacio el video y que puedan resolver. Acá tienen muchos videos, está explicado. Por favor, vean los videos y voy a dejar de compartir para atender dudas. Y detengo la grabación en este momento. Muy bien. No, ahorita no. 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 Entonces, muy bien. ¿Estamos?